Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Me siento muy emocionado porque tengo el placer de tener a una persona aquí con nosotros que es como una madre para mí. Siento que ella, después de mi mamá, es como que ha sido una de las que me ha visto crecer durante mi etapa de colegio porque tuve la oportunidad de ir con su hijo Miguel. Así que el día de hoy tengo a Migdalia, a la doctora Migdalia Dennis. Bienvenida, Migdalia. ¿Cómo estás? Ay, Douglas, muchísimas gracias. No sabes el placer que es para mí estar acá contigo, que tú lo has descrito bien. Realmente ustedes fueron un grupo que desde chiquiticos estudiaron juntos y para mí es como ver a mis hijos crecer todos, ¿no? Y mantener este contacto aún después de tanta cantidad de años y verlos pasar de la niñez a la adolescencia y luego la adultez de ustedes y verlos tan buenos muchachos, tan inteligentes, tan brillantes, tan echados para adelante. Imagínate lo que estamos haciendo ahorita. Para mí esto es un súper placer, un honor, un orgullo que tú no tienes idea cuánto me regocija mi corazón el estar aquí contigo ahorita y que me hayas invitado, o sea, a tu podcast. Claro, es que no, de verdad que cuando estaba comenzando como a hacer la lista para el proyecto y que dije, wow, quiero traer a personas que a través de su historia puedan traer muchas cosas a las personas que me vayan a escuchar. Una de las primeras que salió en la lista fue la mamá de Miguel, la doctora Migdalia Dennis. Tengo que traerla por aquí porque tu historia a mí como médico, por ser sobreviviente de hipertensión pulmonar y todo lo que has logrado después, bueno, antes y después del diagnóstico, para no solo ayudarte a ti misma, sino ayudar a otros pacientes, es algo que de verdad a mí siempre como que me cautivó, porque eso te permitió que no solo, como digamos, te hayas quedado como tranquila y aceptar el diagnóstico y ver que los médicos hagan por mí lo que tienen que hacer, sino que tomaste las riendas de tu vida después de que la enfermedad, que es la hipertensión pulmonar, te eligió a ti y decidiste luchar por ella. ¿Cómo fue Así. ese diagnóstico cuando comenzó todo esto allá atrás por los 2000? Más o menos estaba, recuerdo yo que estaba todavía en el colegio. Sí, eso fue cuando me diagnosticaron, fue en el año 2001. Em, Bueno, fue un golpe brutal, Douglas. Yo la verdad es que nunca me imaginé que podía ser propensa a tener una enfermedad y mucho menos una enfermedad de este tipo, que es una enfermedad rara, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que es mortal. En aquella época era una en un millón. El cuento es que, pues bueno, yo, como tú bien sabes, vengo de una familia muy trabajadora, una familia que toda la vida nos enseñaron a luchar para echar para adelante y para sacar nuestras familias a su vez hacia adelante, estudiar, prepararnos, trabajar. Y esa era mi vida. Pues tenía un cargo importante en una organización. Yo soy contador público de base, tengo un máster en marketing, eh, y pues me dedicaba al área financiera y de repente, de alguna manera, comencé a sentirme muy agotada y muy cansada, pero yo se lo atribuía a tanto estrés porque efectivamente mantenía una vida súper agitada, era una workaholic, bueno, todavía me queda un poquitico, pero Creo que eso no se va nunca. eso. Y de repente, pues bueno, yo comencé a sentirme muy, muy cansada. Nos fuimos en un viaje con mi esposo, mi esposo para aquella época, a Europa y de repente, pues sencillamente llegó un momento en que ya yo no podía dar un paso, literal, no podía dar un paso. Yo me imaginé que era gripe porque tosía mucho, pues o sea, tenía una tos que no se me quitaba. Y en vista de esa situación decidimos regresarnos a Caracas, que era el lugar donde vivía. Okay. Cuando llegué a Caracas, fuimos a la clínica, o sea, yo llegué a mi casa y me fui, me bañé y me fui a la clínica porque
porque me sentía horrible, estaba completamente dermatizada, que parecía que tuviese elefantiasis. Cuando me ingresaron a la clínica, resulta que tenía todos los órganos vitales comprometidos. Tenía la pleura se había roto, el pericardio se había roto, tenía el hígado súper inflamado, tenía también los riñones con algo, un toque allí complejo, tenía trombos en los pulmones, estaba, o sea, sencillamente entre los doctores no esperaban que iba a salir. Ellos pensaron que yo me iba a ir en ese momento. Wow. Y la doctora me dijo, bueno, te salió hipertensión pulmonar, pero yo, o sea, ok, o sea, yo me imaginé que esa cosa, yo me iba para mi casa y a los días, iba a quitarse. Me dio un tratamiento por 6 meses, a los 6 meses vuelven a hacerme los exámenes y me dice la hipertensión pulmonar continúa, ya yo no sé qué hacer. Y eso para mí fue, ¿cómo que tú no sabes qué hacer? Le dije, "Pues, tú eres la doctora, ¿cómo es que no vas a saber qué hacer?" Me dijo, no, Migdalia, yo estudié hipertensión pulmonar, pero esto tiene que verlo un especialista. Eso fue para mí, como te digo, algo que me impresionó muchísimo porque hasta ese momento mi doctora era mi Dios. Ella tenía que saber absolutamente todo Todo. de todo lo que pasa en el cuerpo humano. Pero no era así. Y bueno, comenzamos a buscar otros médicos que supiesen de hipertensión pulmonar. El caso es que llegué a uno que me quería hacer una biopsia de pulmón, es decir, abrir y sacar una muestra del pulmón. Pero yo no estaba así como que, porque en ese momento eh, alguien me dijo, si tú entras al pabellón, pues a cirugía, tú no vas a salir de ahí como estás. Y eso me quedó sonando acá, sin embargo, yo hice mi planificación para operar. Okay. Y busqué por internet, bueno, estamos hablando del año 2001, imagínate, o sea, O nada sea, que hace ver con, 19 años atrás, más o menos. sí, las cosas eran diferentes. Y encontré la Asociación de Estados Unidos y me busqué todos los médicos, un montón de médicos, y escribí cartas como a 30 médicos. Y lo que yo finalmente les preguntaba era si era factible que me operaran o no, porque ese era mi susto. Y uno de los médicos me llamó por teléfono y me dijo que no me operara y que me iba a buscar a un doctor que sabía de hipertensión pulmonar. Y pues efectivamente me ubicaron a ese doctor, el doctor Douglas Olivares, que realmente a él, por él, bueno, realmente estoy viva por todos mis doctores, Claro. pero él Él fue inicialmente, uno pues, como de los que cambió el rumbo de todo lo que pasó. bueno, Vivian, que fue la primera la que me dijo que no sabía, gracias a Dios, yo la adoro a esa mujer porque como médico reconocer, hoy en día entiendo que después de tantos años de trabajar con médicos, que un médico diga, yo no sé qué hacer contigo, wow, eso es de quitarse el sombrero entre un Sí, médico así, ¿sabes? sí. Este, y bueno, este médico me dijo, Douglas me dijo, mira, no te puedes operar de ninguna manera, aquí lo que cabe es el protocolo es el siguiente y lo que te tenemos que hacer es un cateterismo del lado derecho del corazón. Me hacen el cateterismo del lado derecho del corazón con muy mala suerte porque me pasaron una bacteria hospitalaria o se me alojó una bacteria hospitalaria en el pulmón y salí de ahí muriéndome de nuevo a terapia intensiva. Wow. Salgo de allí y el doctor le dice a mi familia, se la tienen que llevar a los Estados Unidos porque acá no podemos hacer nada, se va a ir pronto, muy rápido. Y pues bueno, me vine a los Estados Unidos y acá me conectaron a un catéter y un medicamento que es un epoprostenol, que es un medicamento que pasa directamente a la vena cava y al corazón. Y pues me fui a Venezuela, esos medicamentos son de muy alto costo. Em, el médico me dijo aquí en Pittsburgh, me dijeron que solo me quedaban 3 años de vida. Eso fue otra noticia que para mí fue
terrible porque yo, o sea, realmente en ese momento solo pensaba era en mis hijos, o sea, qué iba a pasar con mis niños. Mis Sí. niños estaban pequeños, adolescentes, apenas Nos faltaban comenzando. 3 años para graduarnos del colegio. Sí, imagínate, ese Miguel y Andrea tenía 12 años por allí. Yo decía, bueno, ¿y cómo voy a dejar y no voy a ver, yo no voy a ver crecer a mis niños, no los voy a ver hacer la primera comunión, graduarse, casarse? O sea, no, bueno, pero yo en ese momento pasó algo súper hermoso, sabes que hay que verle la gracia a la desgracia, ¿no? Y allí pasó algo muy hermoso y fue un momento que yo siempre lo cuento porque para mí fue algo realmente una gracia, o sea, algo divino. Y cuando hablo de divino es de divinidad, de Dios, de milagro. Yo estaba orando y pidiéndole, porque sentía una angustia y un pánico cada vez que yo tenía que ir al hospital. Yo estuve 3 meses hospitalizada acá en Pittsburgh. Bueno, no estaba dentro del hospital, estaba en una casita afuera porque yo no podía pagar el hospital. Ujú. Y cada vez que me tocaba ir al hospital, yo sentía como que se me hundía el piso de los pasillos. Es una sensación de pánico horrible, que después entendí que eran crisis de pánico porque yo ni idea de lo que significaba una crisis de pánico hasta ese momento. Y el cuento es que estaba yo rezando, orando, pidiéndole a Dios, cónchale, mira, si solo lo que te pido es que lo pueda aceptar, si voy a morir, solo dame la aceptación y la resignación de que eso va a ser así, pero quiero que esta angustia se me quite de una vez, porque no puedo seguir viviendo así. En ese momento volteé la cara y cuando volví, Douglas fue como mágico, o sea, se me cambió todo el sistema todo mi ser cambió y toda la angustia desapareció por Wow. completo. O sea, fue una cosa que yo, bueno, no hay forma de poder explicar. Explicarlo. Ujú. Y entonces dije estas palabras, ok, ya te entendí y nunca voy a protestar, nunca voy a preguntar por qué, sino para qué. Y eso me nació del alma. Agarré, me paré, busqué a mi hermana que estaba en la planta baja, yo estaba, no sé, estaba en el segundo piso, una cosa así, y le dije, mira, para adelante es para allá, vamos a llamar a la familia, vamos a llamar a todo el mundo y vamos a gozarnos esto, porque si realmente el médico tiene razón y son 3 años, yo quiero vivir esos 3 años viviéndolos y gozándolos, porque yo no quiero que mis hijos me recuerden 3 años muriéndome, quiero que me recuerden 3 años Viviéndolo. viviéndolos. Y bueno, ahí comenzó un proceso, fue un proceso muy importante, yo creo, para toda mi familia, porque ya dejamos como que ya va, espérate, o sea, ya no vamos a sufrir, vamos a acompañar a esta mujer con su loquera de vamos a gozárnosla. Y así fue un proceso súper complejo, muy difícil. Nos fuimos de nuevo a Venezuela. Yo estuve 3 meses, como te conté, me fui a Venezuela. Comencé a luchar, un desafío horrible porque no existía el medicamento en Venezuela ni en ninguna parte en Latinoamérica. Logramos que el Seguro Social de Venezuela llevara ese medicamento para Venezuela. Y yo era la única paciente en Venezuela que tenía ese medicamento. Para esa época éramos 3 pacientes identificadas con hipertensión pulmonar. Wow. Y después, bueno, otra cosa que fue importante fue mi desafío con el diagnóstico, porque en otro momento de reflexión yo decía, bueno, ¿y por qué el médico va a decidir cuántos años me quedan de vida? Él no es Dios para decidir cuánto me queda de vida, si me va a quedar de vida lo que Dios quiera que tenga. Así que pues bueno, yo no, o sea, eso fue otro desafío importante, yo no me quedé con ese número en mi cabeza. Y creo que eso fue también algo muy, muy importante porque fue como que rompió esquemas y con esa actitud de decir, voy a quedarme aquí el tiempo que Dios decida que me voy a quedar. Eh, Luego para completar el proceso en Venezuela, vino el paro petrolero, ya pues, el tema político comenzó a enrarecerse en Venezuela y fue otro presentimiento así brutal que tuve
que esas cosas que pasan que tú dices, ¿de dónde me sale esto? Bueno, finalmente es Dios que te está hablando, ¿no? Pero dije, yo me tengo que ir de Venezuela, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y llamé a unos amigos y me vine a los Estados Unidos y la llamada era para pedir trabajo. Me dijeron, bueno, tenemos aquí un cargo de recepcionista. Le dije, no me importa, o sea, hacer lo que sea, aquí hice cualquier cosa. En aquella época me vine en el año 2003. En aquella época no había mucha conciencia de, como ahora con el tema de la migración y todo esto. Afortunadamente me vine con trabajo, luego pasé a ser administradora de la compañía, pasé 10 años trabajando allí y en esa época al principio fue súper difícil porque, porque, bueno, primero yo nunca en la vida me había planteado salir de Mira, mi país, nunca. y recuerdo que toda esta época, porque en esa época estábamos por graduarnos, yo iba a casa de Miguel y todo esto, tú tenías la bomba, estabas conectada a una bomba que era la que administraba el medicamento y hacía que se dilatara la arteria pulmonar. O sea, Exacto, durante todo este proceso eran tú y la bomba que estaban allí juntas todo el tiempo luchando y así mudándote es. aquí a Estados Unidos. Eso, y eso, ajá, eso fue también muy interesante porque yo, luego después de 8 años que me quitaron la bomba de infusión, yo nunca, tú sabes que esos catéter que le ponen que llegan hasta el corazón, lo más peligroso de ese catéter es las infecciones. Y yo nunca en 8 años tuve una sola infección que los médicos me decían, esto es súper raro, pero yo también creo que fue porque yo bendecía todos los días a ese catéter por darme la vida. O sea, para mí, yo asumí que ese catéter y esa máquina era otra parte de mi cuerpo, sencillamente. O sea, para mí eso era así, y de hecho lo era, porque no me lo podía quitar porque me podía morir. Claro. Bueno, para continuar el cuento, llegué aquí, dejé a mis hijos allá, dejé a mi esposo, ¿te acuerdas que dejé a todo el mundo allá? Me vine yo sola. Y fue súper complejo porque pues bueno, o sea, ser emigrante, como digo siempre, es bien difícil, la gente ahora está mucho más consciente de eso, pero ser emigrante sola, con una enfermedad que tú no sabes si vas a sobrevivir, tratando de luchar por conseguir medicamentos de más de $5,000 al mes, es Más difícil. muy difícil. O sea, Douglas, yo a veces cerraba la puerta de mi casa y yo decía, bueno, y las comunicaciones, acuérdate que estoy hablando del 2003, no es como ahora, o sea, tienes como una comunicación muy fácil, en aquella época no era así. Yo cerraba la puerta de mi casa en las noches y yo decía, rayos, aquí me pasa algo y ya me encuentran por el mosquero, porque No hay no nadie que te tenía, visite, no hay no, vecinos, es no hay alguien que vaya y vele por ti. ujú, ujú. Sí, muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios, yo tenía muy claro que yo estaba allí y estaba pasando todo eso porque quería vivir. Luego me traje a Andrea, luego me traje a Miguel, bueno, me divorcié. También fue súper complejo, a veces me sentía súper irresponsable porque, wow, estaba en otro país, me traje a los niñitos dejando toda la seguridad que tenían en Venezuela a afrontar este país que no sabía yo con lo que nos íbamos A qué era lo encontrar que acá. venía, claro, qué era lo que venía, además que me podía morir y los niñitos qué iba a pasar con ellos acá. Este, pero bueno, todo pasó, pudimos sacar los papeles ya como mi residente, como primero con la visa laboral, luego la residencia, luego ya todos somos ciudadanos y hoy en día tenemos ya 17 años acá viviendo, tengo un nieto espectacular, mis hijos están súper agradecidos, siempre conversamos eso, que después de tantas cosas que hemos pasado, ellos siempre me dicen, me agradecen pues haber tenido ese coraje Ese coraje. Sí. para asumir esto y haberme venido y bueno, pasar por lo que pasamos. Afortunadamente, bueno, siempre tengo que dar muchísimas gracias y estoy súper agradecida a Dios y a todas las personas que siempre
me he encontrado en el camino porque en ese tiempo, pues yo no tenía acceso a ningún tipo de seguridad social. Obviamente, yo pensaba que es que uno llegaba aquí a los Estados Unidos y decía, ok, aquí estoy, Yo necesito vengo de medicina, Venezuela, sí. y resulta que eso no es así. Pero bueno, conseguí medicinas donadas por 8 años. Mi médico y mi enfermera, la verdad es que es unos ángeles espectaculares, unos seres humanos que, pues, bueno, a ellos también le debo mi vida. Me conseguían medicinas, esas medicinas de 4 y 5 mil dólares mensuales donadas. Este, en el medio de todo mm, eh, maraña de cosas, nudos en la cabeza, angustias, alegrías, qué sé yo, afrontar esta nueva realidad, aceptar la vulnerabilidad, que yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me, me afectó con el tema del diagnóstico, aceptar que era vulnerable, porque hasta ese momento yo me creía invulnerable, pues. O sea, yo que iba a estar pensando que yo le podía pensar que una enfermedad como esta le podía pasar a cualquier hijo vecina, pero a mí no. Ujú. Y resulta que me tocó. Y en medio de todo eso, yo decía, ¿por qué tengo que pasar por tanto trabajo? ¿Por qué o sea, por qué un ser humano tiene que pasar por todo esto? Porque en su país no hay medicamentos. Y por quizás una cuestión de gratitud y sí, yo creo que fue por gratitud a la vida, por gratitud a todo eso que yo estaba recibiendo, decidí formar una organización sin fines de lucro para ayudar a las personas para que no pasaran por lo que yo había pasado realmente, para que pudiesen tener el acceso a sus medicamentos. Y ahí fundé la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Que es la Eh, primera sociedad que es creada por pacientes y para los mismos pacientes, no una sociedad que se creó por los médicos, sino que fueron, bueno, tú en este caso como fundadora, y me imagino que otro grupo de gente para ayudarse entre ustedes mismos. Qué increíble. sí, exactamente, exactamente. Fue la primera que se fundó en toda Latinoamérica de hipertensión pulmonar para ayudar a los pacientes. Yo creé eso y dije, bueno, esto es pan comido para mí. Si yo soy financiera y sé de finanzas y sé de contabilidad, esto tiene que ser. Resulta que no, o sea, una organización de pacientes requiere estrategias, todo es diferente. Yo no sabía cómo contactar a los pacientes y acuérdate que en aquella época Facebook, Twitter, Instagram, nada de No eso existía. existía. Y entonces, ¿qué hice? Comencé a contactar a médicos. Comencé a contactar a médicos que se estaban formando como especialistas de hipertensión pulmonar. Ya desde el 2001 al 2003 ya habían más médicos que estaban involucrados, 2004, ya 2005, que fue cuando fundé, ya habían más médicos, había en México, estaba en Venezuela, Colombia, Argentina, que eran los pioneros, Brasil. ¿Y qué hacía? Comencé a contactarlos y me presentaba en los congresos científicos. O sea, yo les decía, por favor, déjame entrar, invítame. Y déjame hablar solo 5 minutos. Y Para lo que concientizar, porque es que es una enfermedad que no todo el mundo conocía, no todos los médicos, inclusive los neumonólogos, intensivistas, no todos conocían porque la incidencia de la enfermedad es muy baja. Ahora es que Ujú, casi aumentó de 1 en 1 millón a casi 45, 50 pacientes por cada millón, ¿no? Aproximadamente. exacto, exacto. Y eso, concientizar, sensibilizar sobre la enfermedad, pero la otra idea mía era a través de los médicos contactar a los pacientes Ok. para formar organizaciones de pacientes. Y así fui haciendo, o sea, poco a poco, hasta crear una red importante de organizaciones de pacientes. O sea, cada una de ellas se creó de manera independiente, pero la sociedad latina jugó un rol muy importante para formarlos, para generar material importante, para generar campañas regionales importantes. Luego nos hemos contactado
con la gente de aquí de los Estados Unidos, con la gente de Europa, realmente con la gente, con todas las organizaciones de pacientes de hipertensión pulmonar del mundo. Y pues bueno, creo que ha sido una labor muy linda, donde cada una de las organizaciones ha crecido, se han empoderado. Yo creo que ha sido una labor muy bonita. Y esto a su vez, pues bueno, ha impactado en favor de muchas personas y muchas vidas, porque a través de esta labor inicial y de este empoderamiento, también ellos a su vez han estado trabajando en advocacy para que generar políticas públicas y nosotros también generar políticas públicas para los pacientes, para que tengan sus medicamentos. Esto también fue lo que permitió que se creara la Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar, porque no Ujú. existía ninguna fundación que ayudara a los pacientes específicos de esta enfermedad en Venezuela antes de todo esto, ¿no? Es cierto. Nosotros en Venezuela creamos primero un grupo de apoyo a pacientes y luego se creó Fundavip, que pues bueno, yo fui fundadora junto con una paciente que ya falleció desafortunadamente y pues Venezuela llegó a ser uno de los pioneros en cuanto a la cantidad de medicamentos en Latinoamérica. Desafortunadamente, pues bueno, ha pasado lo que ha pasado, pero llegamos a tener casi todos los medicamentos que existían para aquella época en Venezuela. Entiendo. Ujú. ¿Cómo ha estado la situación? ¿Sabes cómo está más o menos la situación ahorita en Venezuela con respecto a la hipertensión pulmonar con todo esto que está pasando ya? ¿O? Está muy crítica, súper crítica. Los pacientes se han quedado infinidad de veces sin medicamentos y no solamente es que no tienen acceso a los medicamentos, sino que se han ido una cantidad de médicos importantísimos que son especialistas en hipertensión pulmonar. De pasar, de tener, yo no recuerdo cuántas terapias existían, creo que eran 5 terapias en aquella oportunidad, por allá como el año 2008, 2009. Ahorita solo hay 2, básicamente, el sildenafil y el Bosentan. Y el Bosentan lo entregan una vez a la cuaresma. Y estos pobres pacientes, o sea, ellos, o sea, los pacientes tienen que tener un medicamento y un medicamento de manera constante. No pueden interrumpir sus tratamientos porque pueden hacer incluso picos y ser mortal. O sea, la situación es muy grave, muy grave, muy grave. Entiendo. Bueno, me imagino, así como está el resto del país, me imagino cómo debe estar en ese caso tan específico. Toda esta historia que estábamos escuchando ahorita, tuviste la oportunidad y el deseo de poder plasmarlo en un libro que fue publicado en el año 2008, que ha sido uno de los libros que yo creo que viniendo de tu parte y conociéndote como te conozco y viviendo toda esta historia ya allá a tu lado, cuando leí el libro que se llama Más allá de la adversidad, es relatando todo esto que estábamos hablando ahorita, pero de una forma muy personal, de una forma muy bien escrita, de una forma en la que no hace falta vivirlo como lo viví yo a tu lado, pero permites que la persona entienda cómo fue ese proceso en el que cuando fuiste diagnosticada con una enfermedad rara, no fue como que algo que dijo, voy a morir, sino que buscaste a través del libro como empoderar y darle herramientas a esas personas que estén pasando por algo que sea difícil, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad como esta, una enfermedad rara, sino un momento difícil en sus vidas y que utilicen ese problema y busquen las herramientas para poder superarlo. So, me parece increíble esa iniciativa que tuviste y además que toda persona que lo lea después de que lo termine se va a sentir como que si ella pasó por esto y yo nada más tengo este problema que quizás es chiquitico, por supuesto que lo voy a poder lograr. ¿Cómo fue ese proceso de tú escribir el libro y dejar toda tu vivencia plasmada? Bueno, el proceso de escribir el libro realmente tenía a gente que me decía, pero ¿por qué no escribes un libro? Yo decía, bueno, que tenía así como que mucho tiempo con cosas escritas. Pero ya cuando me meto a escribir un libro es complejo. En mi caso fue muy complejo porque no por el tema de la estructura, porque una vez que consigues el editor perfecto que te guía, ya eso es algo un poco más sencillo.
lo complejo es plasmar todos tus sentimientos ahí. Yo no tienes idea cómo lloré escribiendo ese libro, cómo reí, cómo, o sea, es difícil. Yo de hecho tenía una amiga que desafortunadamente falleció hace poco. Ella me decía, no soy capaz de escribirlo porque es que cada vez que me pongo a escribir, porque es que cuando estás escribiendo te conectas de nuevo a recordar esas emociones, esos procesos tan difíciles, y desde ahí es complejo, pero, pero realmente lo que me motiva a escribir el libro bueno, primero que cada historia merece ser contada, o sea, la verdad es que todos los seres humanos son magnánimes, su esencia, y cada historia merece ser contada. Este, y luego la idea es dejar un legado, y un legado de optimismo, y eso exactamente lo que tú lo acabas de decir perfectamente, es decir, eh, no tenemos por qué decaernos, los seres humanos vivimos en un tiquitiqui de sufrimiento que no tiene ningún sentido, la vida es Mm. muy linda y la vida, tenemos Es ahora que hay que vivirla. es ahora que hay que vivirla, hay que dar gracias a que respiramos todos los días. Ahora, pues bueno, con el tema del COVID, quizás mucha gente se está concientizando sobre qué es el tema de respirar, que para nosotros ha sido una lucha de manera permanente el poder respirar, el poder que te entre aire a los pulmones. O sea, eso es un milagro divino todos los días. Y bueno, yo creo que la idea del libro es eh, incentivar, motivar a las personas a que deben seguir adelante, pero deben seguir adelante con una actitud positiva. Y no es solamente la actitud, sino actuar en consecuencia me explico, porque no es pedir a Dios todos los días que me dé salud, es que tienes que tener adherencia, es que tienes que tener cuidado, es que te tienes que ejercitar, es que tienes que comer Tienes que bien. comer bien, o sea, tienes que Eso, o poner de sea, tu parte también para que puedas conseguir todo eso que quieres. ujú, tienes que hacerle caso al médico. Si quieres medicina complementaria, perfecto, usémosla también, porque para mí todo eso está perfecto, pero dejémonos guiar por el médico, no creemos en este médico, busquémonos otro médico, o sea, seamos pacientes activos, tengamos adherencia, tengamos autocuidado, porque las cosas no vienen de por sí solas. Eh, eh, a- Generemos bueno, al menos siempre lo recomiendo, crezcamos desde el punto de vista personal y espiritual, porque sencillamente, y aquí voy a conectar con otra cosa, pero también es algo que trato de decir en el libro, es que en este mundo tan convulsionado, yo creo que en la medida que todos nosotros tengamos paz en nuestro corazón y calma en nuestra mente, en esa medida estamos haciendo un mundo mejor. No necesitamos hacer obras, ni grandes cosas así que impacten a 1 millón de personas si no podemos. Pero con Lo, impactar a alguien más, ya con eso basta, con cambiar a la vida de otra persona para bien, algo, exacto, eso es que basta. en la medida que tú estás en ese estado, todas las personas que están alrededor tuyo se impactan. O sea, no es posible que no, porque cuando ya no reaccionas de manera violenta, cuando eres pacífico, cuando eres amoroso, la gente que está alrededor es una cadena cuando verbalizas de manera adecuada, cuando no eres, ¿sabes? O sea, cuando le das las gracias a la señora cajera, pobrecita que tiene que a lo mejor está de mal humor, y tú pues bueno, le das una palabra de aliento, ahí la estás impactando de manera positiva. Yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Y eso es lo que yo trato de exponer en el libro. Obviamente hago mucho énfasis en el tema de la hipertensión pulmonar porque es lo que me También es un movió. parte del libro, claro, y que busca de otra forma de concientizar y de educar a las personas sobre qué es esta Ujú, enfermedad. exactamente, así es. Wow. Y esto Ujú. después te permitió, aparte de escribir el libro, te ha permitido hacer conferencista y ahora una coach motivacional. Una de tus conferencias que más me impactó y que una vez más como que dije, wow, la mamá de Miguel, porque es como yo te llamo porque siempre ha Sí, sido está así, bien. pero Migda otra vez,
o una vez más llegó y se paró en el escenario del TechTas de La Rayana, allá en Santiago de Chile, y habló tan lindo y habló sobre la hipertensión pulmonar. Otra vez me hizo llorar y fue que estaba allí como que otra vez concientizando a personas a través de su historia sobre los pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Cómo te sentiste en ese momento que estabas ante un escenario que yo considero tan importante para todas las personas que seguimos los TED Talks? ¿Cómo fue ese momento para ti en el que estuviste allí en ese escenario? Uy, eso es difícil, tenía mucho miedo. Em, pero bueno, afortunadamente para un TED Talk te preparan al menos 6 meses. A mí me tocaron 3 porque me llamaron tarde, pero pues tienes coaches que te van preparando, no es algo que haces de manera improvisada. Fue un sueño para mí el estar ahí, que ellos me hayan dado la oportunidad de estar ahí, eso para mí fue un sueño. Yo soñaba con estar en un TED Talk. Agradecida realmente con Dios de que me haya dado la oportunidad de estar allí. Em, pues eso, me sentí así, súper orgullosa, súper agradecida de estar allí. Y allí en ese TED Talk al final cuento que, que pues bueno, a través de este camino que la vida me presentó la oportunidad de transitar, em, por lo que, pues bueno, vengo del área financiera, me metí en toda la parte de organizaciones de pacientes, he tenido oportunidad de recorrer prácticamente toda Latinoamérica. Me llevó también a ser conferencista y aquí tengo que darle honor a quien honor merece. Yo estaba dando una charla en República Dominicana, creo, y yo había invitado a un conferencista y cuando ya al final de la tarde él se acerca a mí y me dice, nosotros estamos organizando una certificación para certificar a personas como conferencistas internacionales. Y le hemos pedido mucho a Dios que nos envíe a un ángel que queremos becar para certificarlo, ¿no? Y ese ángel eres tú, porque no tienes idea cómo tú se mueve todo cuando tú hablas y yo, ¿what? ¿Cómo me vas a regalarla? Pues sí, así fue. Me regalaron la certificación. Estuve una semana en esa certificación. Fue un proceso divino para aprender, pues, o sea, el ser un conferencista requiere de un entrenamiento particular y especial. Pero adicionalmente a eso, este mundo, pues, me llevó no solamente a trabajar con enfermedades como la hipertensión pulmonar, sino con enfermedades raras y también con otro tipo de enfermedades. O sea, me amplió una visión muy grande de qué son todo lo que se sufre en Latinoamérica, cómo funcionan los sistemas de salud latinoamericanos, etcétera. Eso a su vez también, porque una cosa va llevando a la otra, me convertí en patient advocacy, me certifiqué como paciente experto y de investigación en Europa. Me certifiqué también como life coach y como la vida es como es y se te presentan las oportunidades que se te presentan, en este momento estoy en el máster de life coach y estoy trabajando como coach y estoy haciendo unos trabajos espectaculares que es con coaching grupal, personal y grupal también. No solamente con pacientes de hipertensión pulmonar, sino con Con cualquier todo el grupo nivel que, público en general. sí, con todo público. Y es una experiencia hermosísima porque es trabajo de autogestión estratégica. Este, y eso se trata de trabajarte para lograr lo que deseas en tu vida, porque es muy complejo. Ahorita es como que, pues bueno, te dicen, no, pero visualiza y lo logras.
visualiza y lo logras. O sea, eso no es así tan No es fácil. así tan Tienes fácil. que romper esquemas de pensamiento, tienes que ponerte, hacerte un plan de trabajo. Sí es importante visualizar, sí es importante verbalizar. Yo creo firmemente en eso, pero tiene que estar acompañado de Conexiones. mucho trabajo, cambios de estructura mental, cómo meditas, cómo te ejercitas, todo está conectado, no hay nada está aislado ni funciona solo. Entonces, pues bueno, ahorita estoy dedicada a eso. Hace año y medio decidí no seguir viajando tanto, porque llegó un momento en que estaba viajando muchísimo y me sentía súper agotada ya de tanto y abrumada de tanta cosa, y dije, bueno, y mira, la vida es como es. A principio de año, en marzo, pasó lo que pasó con el COVID Con el COVID. y pues me quedé sin mi trabajo y dije, bueno, ok, ¿qué hago? Este, Metí la primera semana, yo me metí como un avestruz dentro de todas las gavetas y después dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento me llamaron eh, personas de pacientes de Latinoamérica diciéndome que por favor, que comenzáramos a mover, porque los pacientes estaban muy preocupados, muy asustados, tenían mucho miedo. Y entonces comencé a organizar eh, charlas y dije, bueno, al fin voy a hacer, porque tenía mucho tiempo, muchos años, bueno, desde que escribí el libro, basado en todas las herramientas y todo lo que yo hablo en el libro, había escrito un bosquejo de unos workshops. Y dije, bueno, ok, yo creo que es momento de dedicarme a mis workshops. Y justamente porque es que bueno, cuando lo que es del curado para la iglesia, como dicen, Sí, en ese momento sale el tema del máster y yo dije, o sea, esto me encaja perfecto con lo que yo estoy haciendo ahorita, porque el tema del workshop, junto con el tema de la autogestión estratégica y junto con el coaching personal y grupal, es una cosa bella. Douglas, si algo estoy encantada de estar haciendo en este momento en mi vida es esto. O sea, estoy feliz de ver cómo, cómo a través y de una manera muy dinámica, poder hacer esto a través de una pantalla que tú dices, bueno, ser conferencista es nice o dictar un workshop workshop. en vivo, porque se está moviendo toda la energía, estás en contacto, abrazas a la gente, qué sé yo. Pero poderlo lograr hacer a través de la pantalla es otro cuento. Necesitas mucha preparación, no solamente a nivel de gestión grupal cuando estás a través de la pantalla, sino a nivel técnico Técnico también. también. Ajá. Entonces, pues bueno, ha sido estos últimos meses de muchísimo estudio. Yo no sé ni qué día ando. No, creo que los domingos en la tarde es el único día que me pongo como una marmota a ver televisión porque estoy trabajando muchísimo más, De lo que mu- estábamos haciendo antes. mucho más, mucho más. O sea, a veces, hoy me levanté, qué sé yo, como a las 4:30 de la mañana y fácil se me va hasta las 7 de la noche pegada haciendo que sea artículos y una cosa me lleva a la otra, no sé qué, preparando los workshops, estudiando, haciendo, estos meses han sido un proceso de mucho crecimiento. Al enfrentarme, eso es algo también importante que me gustaría decir, que al enfrentarme a esta situación de nuevo, porque yo dije, rayos, pero otra vez, o sea, ya agarra por otro lado, o sea, decide con otro, pero que ya, o sea, ya más o menos tengo mi vida tranquila, encaminada, no sé cuánto, boom, viene la pandemia y me vuelve a dar A otro giro. cambiar todo, sí. Yo tengo una amiga que me dice, bueno, es que como que te quería salir y Dios te dijo, no, mi amor, es que por aquí no esté, que te quiero aquí. Sí. Entonces, bueno, yo decidí dos cosas importantes para mí. Decidí mantener la ecuanimidad en este proceso. Ha sido un proceso muy complejo, donde mucha gente está, pero muy afectada con todo lo que está pasando.
dije, no voy a perder mi ecuanimidad, este es un proceso donde tengo que mantener la calma, la paciencia y aceptar, no entrar en ese caos que está pasando allá afuera. Todo lo puedo, tengo yo aquí adentro y en mi corazón, así que, y lo he logrado. Claro que hay quiebres, hay días en donde, porque me quedé sola, pues, he pasado por cosas complejas, como que tuve una apendicitis y casi que me tocó sola en el hospital, qué sé yo, ¿no? Pero siempre manteniéndome, pues, Firme. con ese firme, sí, inquebrantable. Yo creo que esa es una de las, eh, una palabra que me encanta, inquebrantable, es decir, fiel a lo que dije desde el principio, no voy a perder la ecuanimidad. Y la otra que me propuse fue no contaminarme ahora. Yo creo que nos vamos a tener que contaminar todos porque no hay Sí, vacuna, vamos a estar expuestos en algún momento todos al virus. claro. Hasta que no exista una vacuna de verdad buena, probada, pues tenemos una exposición y quizás, pero no me quiero contaminar al principio. Soy un paciente de alto riesgo y pues al menos que existan tratamientos y estudios, porque el COVID era una cosa en febrero y es otra cosa ahorita, por la cantidad de estudios y la preparación que se ha tenido. Y me he mantenido allí. Y pues bueno, la otra ha sido todo este proceso de aprendizaje y de preparación, porque nos cambió el mundo y nos cambió el mundo y o nos encaramamos en el cambio o lo que O vamos nos es a quedamos. sufrir. Sí, yo siento Ajá. que desde que comenzó todo esto, inclusive a mí que tuve que hacer como un stop también en el trabajo, me ha permitido como, no podría ser la palabra como que reinventarme, pero también buscar otras formas o terminar como que de impulsarme, porque por lo menos este proyecto en el que estamos trabajando ahorita es algo que había querido hacer como que desde hace tanto tiempo y fue al principio de la pandemia que me senté, hice como un bosquejo hasta que un día dije como que esto es lo que yo lo que quiero es aprender de otras personas, saber cómo esas personas llegaron hasta donde están ahorita y aplicar esas herramientas que ellos me van a enseñar en esas conversaciones a mi vida. Entonces es algo que me ha permitido de saber de que yo puedo reinventarme, de que sí se puede y de que no es un solo camino que hay que seguir y como tú mismo lo estabas explicando hace rato, tengo que asistir a uno de esos workshops porque no lo he hecho, pero sí he estado trabajando, haciendo ejercicios, trabajando en mi físico, trabajando también en mi mente, leyendo, haciendo estas conversaciones. Entonces, creo que sí estoy consiguiendo lo que había estado buscando cuando comencé con el podcast. De verdad Excelente. que sí. Además que estoy maravillada de tu podcast. Yo te auguro un éxito total, Douglas, porque la forma, el esquema, la modalidad es Ah, bello. La muchísimas verdad que estoy gracias. súper orgullosa de ti, Muchísimas súper gracias. orgullosa. Hay algo que con lo que me gustaría cerrar después de esta conversación tan bella que hemos tenido, que es que quisiera saber cuál es tu concepto de éxito. ¿Qué es el éxito para Migdalia Dennis? El éxito para Migdalia Denis. El éxito para Migdalia Denis es eh, lograr la felicidad y la paz en cualquier actividad que te desarrolles. El éxito para mí no es eh, solo tener cosas materiales que pueden representar éxito como dinero, casas, estabilidad laboral, etcétera. El éxito para mí es eso, es encontrar la felicidad y la paz en cualquier lugar que estés. O sea, así es como yo me lo defino, pues. Muchísimas gracias, de verdad, una vez más. Estoy súper emocionado por esta mega conversación que tuvimos ahorita. Siento que aprendí muchísimo. Ya sé que en algún momento voy a hacer un tectal, debo comenzar desde abajo, pero sé que sí lo puedo conseguir, sé que sí es algo que se puede hacer y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo porque lo disfruté muchísimo. Gracias, mi amor, gracias.
Este ha sido uno de los episodios que más me ha conmovido porque la historia de Migdalia la he vivido de cerca y es una de esas que me motiva a seguir adelante con el propósito de migrantes exitosos, de dar a conocer esas historias de las que todos podemos aprender y sirven de motor para seguir adelante. Si quieres conocer más de cerca la historia de Migdalia o trabajar con ella como coach, lo puedes hacer a través de migdaliadenis.com o @respiraconmigda. Te voy a dejar el link en la descripción del episodio. Gracias por quedarte hasta el final, lo aprecio muchísimo. No olvides suscribirte al podcast para que recibas la notificación cada vez que publique un nuevo episodio. Yo soy Douglas Blanco, nos vemos la próxima semana.